Sergio Romero. Lo saludamos. ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenas noches. Héctor y Eugenia te saludamos. Noches, un gusto poder compartir el programa con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sergio? Discul- Disculpa ahí que te tuvimos prendido, atento a la situación del ex ministro de Seguridad, pero habíamos comenzado con el informe antes de tu conexión. Tuviste muy duro en los últimos días. eh, Tu costumbre es más de conciliador, de buscar la conciliación, del diálogo, de la responsabilidad, de la ética de la responsabilidad, pero esta vez apuntaste a Adriana Cantero, la ministra de Educación, advirtiendo que si quieren prolongar las horas de trabajo de los docentes, deben prestar atención a las condiciones edilicias, a las condiciones laborales y, por supuesto, también al sueldo docente, al presupuesto docente. Eh, ¿Qué te pareció esto que dijo la ministra, esa posibilidad en consulta con los gremios de poder ampliar el calendario y poder ampliar las horas de trabajo? Bueno, primero, quiero que me permitas, concuerdo con vos, es decir, uno tiene un estilo, yo creo que el diálogo debería prevalecer, el diálogo debe ser la solución a todos los inconvenientes que se presentan en un país tan importante como Argentina. Lo que pasa es que a veces cuando el diálogo no da solución a problemas de fondo, bueno, uno preocupado y ocupado por algo tan importante como es la educación, se manifiesta de manera sólida, contundente, llamando a la reflexión al gobierno de turno. Es decir, yo quiero decirte dos o tres cosas para fundamentar por qué el enojo, ¿no? Y es cierto, es un enojo y una preocupación. El ministro de Educación Nacional manifestó, cuando nosotros ya lo habíamos dicho, Héctor, el año pasado, que el 2020 era un año perdido para el sistema educativo, si no hubiese sido por los trabajadores y trabajadoras de la educación, dándole continuidad al proceso educativo, lo poco que se pudo hacer hubiese sido peor todavía. Reconoce el Ministerio de Educación que el 10% de niños y niñas no pudieron conectarse. Esto en un colectivo de 12 millones de alumnos y alumnas, estamos hablando de un poquito más de 1 millón. Nuestra propia experiencia, porque somos un sindicato a nivel nacional, conocemos provincia por provincia, y nuestros propios relevamientos nos indican que más de 2 millones, casi 2,5 millones de niños y niñas no pudieron conectarse. Esto es un hecho grave. Bueno, Argentina está dentro de Santa Fe está dentro de este contexto, es decir, Santa Fe tiene más de un tercio de jóvenes que no han podido conectarse. En nuestra propia ciudad de Santa Fe, uno pasa un poco Boulevard hacia el norte y ya hay escuelas que no tienen internet. Entonces, cuando un ministro, en este caso la profesora Cantero, se encuentra totalmente, digamos, desactualizada con respecto a la realidad y dice, vamos a un sistema virtual, no está conociendo la realidad. Es decir, cuando ella habla de un trabajo virtual en la provincia de Santa Fe, tiene que entender que más de un tercio de niños y niñas, sobre un colectivo de 800.000 estudiantes, estamos hablando de casi 300.000 jóvenes, están quedando prácticamente perdiendo la continuidad en el proceso educativo. Estos son temas muy serios, temas muy profundos. Después hace resoluciones que tienen confundido permanentemente a padres, a toda la comunidad educativa. Se hace una resolución a la mañana, a la tarde se la explica de otra manera. Lo cierto es que el 2021 va camino al 2020, no hay clases, hay dificultades de conectividad. El gobernador se conforma, lo cual le agradecemos porque la verdad que es un hecho importante, darle el boleto escolar gratuito a los trabajadores de la educación, pero no es suficiente, hay que seguir trabajando en el sistema educativo. Cada vez que habla y anuncia un decreto, habla del colectivo gratuito. Bueno, ya está, ya pasó, de aquí para adelante, ¿qué? Entonces, estamos carentes de un programa en la coyuntura y bueno, y estoy preocupado por la pospandemia, porque ojalá sea
de manera rápida, esto va a transitar, en algún momento va a pasar y vamos a volver a escuelas que no están siendo reparadas, la infraestructura escolar es deficiente, hay actos de vandalismo donde se han destruido escuelas completas y nosotros lo hemos comunicado, hemos dado nombres de escuelas, hemos dado ubicación de las escuelas donde se ha perdido toda la tecnología para las prácticas profesionalizantes en las escuelas técnicas. Hay una serie de cuestiones que no se están abordando. Entonces, me parece que uno lo que dice es para llamar a la reflexión, para ver si podemos generar un programa educativo que nos contemple a todos y empezar a transitar, digamos, la recuperación de todos estos días perdidos. Yo veo una ministra totalmente confundida y agotada dentro del sistema educativo santafesino, ¿no? Euge. Muy buenas noches. Me quedo con esto último que acaba de mencionar respecto a la ministra de Educación, Adriana Cantero, sobre el agotamiento. ¿En qué sentido, digamos, lo está mencionando? ¿Una cuestión de agotamiento dentro de lo que es su rol como ministra o desde una cuestión más personal? No, yo no personalizo. Estas son cuestiones de interés colectivo. La educación es un interés general, debería ser política de Estado. Hoy todavía en nuestro país esta pandemia ha mostrado las grandes desigualdades que tiene en materia educativa nuestro querido país, y se van tomando medidas parciales, coyunturales, que apuntan más a un escenario político y electoral que a solucionar los problemas de fondo que tiene el sistema educativo. Yo cuando hablo de manera institucional, no, yo represento a trabajadores, tengo trabajadores y trabajadoras que están ocupados y preocupados, tenemos docentes que todavía no han sido vacunados, tenemos infraestructura escolar deficiente, tenemos escuelas vandalizadas, tenemos salarios bajos, Santa Fe todavía exhibe salarios debajo de la línea de pobreza. O sea, nosotros ponemos sobre el escenario cuestiones reales, cuestiones que hay que ir solucionando. Ahora, cuando vos te crees que la solución es hacer trabajar a los educadores día sábado y día feriado, evidentemente estás confundido, estás agotado en la gestión y estás dándole un rumbo que no colabora con el sistema educativo, que no colabora con la parte pedagógica, no colabora con la construcción de una política concreta en materia educativa. Es decir, nosotros queremos discutir las cuestiones de fondo y me parece que estamos queriendo tapar el sol con las manos en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y ahora teniendo... No, dale, por favor, Eugenia. No, digo, teniendo en cuenta que desde el Ministerio también insisten y utilizan la palabra robustecer o fortalecimiento, insisten en la posibilidad de recuperar de alguna forma lo que fue prácticamente, bueno, todo el 2020, lo que estamos transitando del 2021, insisten con esa posibilidad de qué manera se podría hacer teniendo en cuenta, bueno, la posición que se plantea desde los gremios y también todo el contexto de fondo que uno entiende en lo que resta, digamos, de este año. Supone que no se van a poder solucionar. Eugenia, cuando vos tenés un problema tan grave como es una pandemia, lo primero que tenés que tener es un programa. Es decir, esto es fundamental. Es decir, ahora, si vas reaccionando de acuerdo a la coyuntura, estás metido en un lío y no estás transitando la realidad del proceso que tenés que darle vida, como es la educación. Nosotros estamos convencidos, porque lo hemos manifestado muchísimas veces, que es irreemplazable la presencialidad. Ahora, ¿de qué manera vamos a las aulas? No se ha discutido con profundidad esto y tampoco se le da solución, porque ir a las aulas en el estado que tienen las escuelas hoy en la provincia de Santa Fe es prácticamente imposible. Entonces, esto es falta de programa. Entonces, tenemos que ver cómo están las escuelas, empezar a adecuarlas para un estado de presencialidad. Tenemos otro inconveniente, hablamos de virtualidad, virtualidad donde, repito, más de un tercio de los jóvenes no se conectan. Entonces, estamos en un problema serio, Entonces, ¿qué haría yo, ministro? Primero convoco a los que saben de esto, convoco a los sindicatos, escucho la palabra de los padres, es decir, busco consensos necesarios para ver cómo empezamos a transitar la recuperación de todos estos días perdidos. Es decir, lamentablemente y con el dolor del alma, tengo que decir que se han perdido días preciosos para formar y capacitar jóvenes para después incorporarlos al mundo del trabajo. Yo sé que mis palabras van a enojar mucho a la parte política,
pero me hago cargo de lo que digo. Santa Fe carece de un programa educativo, Santa Fe carece de un programa para el presente y para la pospandemia. La última, por lo menos mi parte, que quería preguntarte, Sergio, la cuestión de salir a anunciar la posibilidad de la extensión horaria, de extender los días de trabajo de los docentes, esto sin consultarlo a los sindicatos, es como como una falencia del ABC, del manual básico de la política, de la gestión política, no relevar, no recorrer ese espinel, el espinel gremial, a la hora de por lo menos anunciar una posibilidad. Los dejó a todos los gremios docentes, a todos los docentes en general, afuera, porque eso no se discutió, no se relevó, no se consultó. Y después dijeron, es solamente una opinión, como atajándose. Pero bueno, ahí está la opinión también, ¿no? Mirá, Héctor, si hay algo que hay que reconocer, que las organizaciones sindicales hemos sido maduros, responsables en este proceso, en un marco de pandemia. Hemos acompañado, no ha habido medidas de fuerza prácticamente. Hemos sido excesivamente responsables y lo vamos a seguir siendo. Lo que pasa que vos no podés hacer exploraciones que no van de la mano de las normativas vigentes. Es decir, nosotros no vamos a permitir que nos sigan cambiando las condiciones de trabajo. Es decir, estamos prestando nuestros hogares para darle continuidad al proceso educativo, estamos poniendo nuestras propias herramientas tecnológicas y ahora la ministra muy despachadamente dice que vamos a trabajar los sábados y los feriados. O sea, esto no colabora con el proceso educativo y mucho menos muestra conocimientos sólidos de la parte empleadora sobre las normativas vigentes. Es decir, no puede cambiar las condiciones de trabajo. Es decir, hay convenciones colectivas, hay una serie de cuestiones para respetar y nosotros tenemos jornadas de trabajo que no van a ser violadas por ninguna expresión de ningún funcionario, ¿no es cierto? Gracias, Sergio, por tu tiempo. Que tengas un buen No, noche. Héctor, a ustedes, a disposición. Gracias, Eugenia. Hasta la próxima.